El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Martín y Laura finalmente llegaron al pequeño pueblo de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Llevaban semanas planeando este viaje como una escapada romántica para celebrar San Valentín y, al mismo tiempo, explorar los misterios del Cerro Uritorco, un lugar envuelto en historias de ovnis, desapariciones y fenómenos inexplicables. ¿No es hermoso?, dijo Laura, apoyando la cabeza en el hombro de Martín mientras miraban la silueta del cerro recortada contra el cielo rojizo. Sí, aunque admito que me pone un poco los pelos de punta, respondió Martín, sonriendo. Habían reservado una cabaña rústica a las afueras del pueblo, en un terreno rodeado de espesa vegetación. El camino de tierra que conducía al lugar era estrecho y parecía poco transitado. Al llegar, el dueño del alojamiento, un hombre mayor con el rostro curtido por el sol, los recibió con un gesto de bienvenida, pero en su mirada había algo extraño, como si quisiera advertirles de algo. Bienvenidos, dijo con voz áspera. El lugar es tranquilo, pero si oyen algo raro por la noche, no salgan. Laura se rió con nerviosismo. ¿Lo dice por los ovnis?, preguntó en tono de broma. El hombre no sonrió. Hay cosas en este cerro que no se pueden explicar. Yo solo les aconsejo que se queden en la cabaña después del atardecer. Antes de que pudieran responder, el hombre se dio la vuelta y se alejó hacia su camioneta, dejando tras de sí una nube de polvo. Martín y Laura intercambiaron miradas. Bueno, eso fue inquietante, dijo Martín, tratando de restarle importancia. Igual, no vine hasta acá para dormir temprano. Laura tampoco quería que una advertencia extraña arruinara la emoción de su viaje. Entraron en la cabaña y se instalaron. Era un sitio acogedor, con muebles de madera rústicos, un pequeño ventanal que daba a la montaña y una chimenea de piedra. Afuera, el viento soplaba suavemente entre los árboles, generando un murmullo constante. Después de desempacar, decidieron dar un paseo antes de la cena. A medida que avanzaban por un sendero que llevaba hacia el cerro, el cielo se tornaba de un azul profundo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Laura caminaba con los brazos cruzados, sintiendo un leve escalofrío. Hay algo en este lugar, como si el aire fuera más denso. Sugestión, respondió Martín. Te llenaste la cabeza de historias de ovnis. Laura se detuvo y miró a su alrededor. La vegetación parecía inmóvil, como si el viento ya no soplara allí. En ese momento, un ruido sutil se filtró en el ambiente, un zumbido grave, apenas perceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. ¿Oíste eso?, susurró Laura. Martín frunció el ceño. Seguro es un insecto o, no sé, algo eléctrico en el pueblo. Pero en lo profundo de su mente, algo le decía que ese sonido no pertenecía a este mundo. Continuaron caminando un poco más, pero la sensación de incomodidad se intensificó. Laura sintió que la observaban. Giró la cabeza rápidamente, esperando ver alguna figura entre los árboles, pero no había nada. Solo sombras alargadas proyectadas por la luz de la luna. Creo que deberíamos volver, dijo finalmente. Martín, que rara vez se asustaba, esta vez no discutió. Algo no estaba bien. Cuando regresaron a la cabaña, encendieron la chimenea y prepararon la cena. Trataron de relajarse, pero la tensión seguía flotando en el aire. Afuera, el viento volvía a soplar. Y en lo alto del cerro, una luz titilaba entre las sombras,
como si estuviera esperando el momento adecuado para revelarse. Después de la cena, Martín y Laura intentaron distraerse. Encendieron un par de velas y se sirvieron vino, intentando que la atmósfera recuperara su tono romántico. Sin embargo, la sensación de incomodidad que habían experimentado durante su caminata aún flotaba en el ambiente. Laura no dejaba de lanzar miradas hacia la ventana. Afuera, la oscuridad era absoluta, salvo por la débil luz de la luna que iluminaba las copas de los árboles. El silencio era inquietante. No se escuchaban grillos ni el ulular de las aves nocturnas. Solo el sonido del viento, pero incluso ese parecía extraño, como si trajera consigo un murmullo lejano. «Voy a salir un segundo a estirar las piernas», dijo Martín, levantándose. Laura lo miró con desaprobación. «¿Estás loco? Ese tipo nos advirtió que no saliéramos de noche». «Vamos, Laura. ¿Desde cuándo sos tan supersticiosa?» «Solo será un minuto». Martín abrió la puerta y salió al pequeño porche de la cabaña. Aspiró el aire fresco y observó el cielo. Estaba despejado, repleto de estrellas que titilaban con intensidad. Pero entonces lo vio. Una luz, blanca y pulsante, flotaba a la distancia, justo sobre el cerro Uritorco. No era una estrella ni un avión. Se movía con una fluidez antinatural, como si flotara en el vacío sin esfuerzo alguno. Por momentos parecía acercarse y luego retroceder, como si estuviera observando. Laura, venía a ver esto. Laura dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Salió al porche y miró en la dirección que señalaba Martín. «¿Qué es eso?», susurró, sintiendo que el miedo le oprimía el pecho. «No sé, pero seguro no es un satélite». La luz se movió de nuevo, descendiendo levemente, como si quisiera acercarse más a ellos. Entonces, sin previo aviso, el aire cambió. El viento se detuvo de golpe. El bosque, antes quieto, pareció contener la respiración. Un zumbido grave y profundo comenzó a vibrar en el aire, un sonido que les retumbó en los huesos. Laura sintió que su estómago se revolvía. Una sensación de presión se apoderó de su cabeza, como si una fuerza invisible intentara penetrar en su mente. «Martín, vámonos adentro», dijo con un hilo de voz. Pero Martín no respondía. Su mirada estaba fija en la luz, los ojos vidriosos, su cuerpo completamente inmóvil. «Martín». Laura lo sacudió con fuerza. Él pestañeó varias veces y pareció recobrar el control de su cuerpo. ¿Qué pasó?» «No sé, pero entremos ya». Cerraron la puerta con seguro y apagaron las luces, quedándose en penumbras. Laura sintió su corazón latir con fuerza en su pecho. De pronto, algo golpeó la ventana. No fue un golpe fuerte, más bien un roce, como si alguien o algo estuviera deslizándose lentamente por el vidrio. Martín se tensó y tomó el cuchillo que habían usado para la cena. «Debe ser el viento», murmuró, aunque su voz temblaba. Laura negó con la cabeza. «El viento no hace eso». Se armó de valor y se acercó lentamente a la ventana. Su mano temblorosa corrió apenas un poco la cortina para mirar hacia afuera. No había nada. Suspiró aliviada, pero justo cuando se giró para volver con Martín, el zumbido regresó con más fuerza. La cabaña entera comenzó a vibrar. Los vasos sobre la mesa tintinearon. Las velas titilaron violentamente, y luego...
Un destello de luz blanca cegadora inundó la habitación. Y entonces, todo se apagó. El silencio fue lo primero que notó. Cuando Martín abrió los ojos, la cabaña había desaparecido. No había paredes, ni muebles, ni rastro de Laura. Solo una inmensidad oscura que lo rodeaba, una negrura absoluta que parecía extenderse hasta el infinito. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba suspendido en el aire, sin suelo bajo sus pies, sin gravedad, sin sensación de peso. Un frío antinatural recorrió su piel desnuda. ¿Laura? Intentó hablar, pero su voz no emitió sonido. De repente, la oscuridad se rasgó. Un resplandor blanquecino se encendió frente a él, y, como si una cortina invisible se descorriera, la escena cambió. Ahora estaba en un lugar completamente distinto. La sala era inmensa, con paredes lisas y curvadas de un material metálico y brillante. Había una tenue iluminación azulada que parecía emanar de la nada, sin lámparas ni fuentes visibles. En el centro de la habitación, sobre una superficie translúcida, estaba Laura. Martín sintió el pánico invadirlo. Ella estaba acostada, flotando levemente sobre la superficie sin moverse. Sus ojos estaban cerrados, su piel parecía más pálida de lo normal, y un leve vapor flotaba sobre su cuerpo como si la estuvieran examinando. Intentó correr hacia ella, pero su cuerpo seguía paralizado. Fue entonces cuando lo vio. A su derecha, una figura alta y delgada emergió de las sombras. No caminaba. Se deslizaba, con una fluidez inquietante. Medía más de 2 metros, tenía extremidades largas y una piel grisácea, casi traslúcida. Su cabeza era ovalada, con grandes ojos negros y profundos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. No tenía nariz, y su boca era solo una fina línea. Martín sintió su mente retorcerse cuando la criatura lo miró. No necesitó palabras para entender lo que ocurría. Una sensación de invasión lo invadió. Algo, una presencia, se filtró en sus pensamientos, hurgando en sus recuerdos, explorando su mente como si fuera un archivo abierto. Sintió un dolor punzante en la cabeza, como si 1000 agujas se clavaran en su cerebro al mismo tiempo. No es el momento para huir. La voz resonó dentro de él, sin sonido, sin vibración, solo un pensamiento implantado directamente en su mente. Martín quiso gritar, pero su cuerpo seguía inmóvil. Laura comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente, pero no había emoción en su rostro. Sus pupilas estaban dilatadas, y su expresión era vacía. La luz azulada a su alrededor se intensificó, y la criatura levantó una mano con 3 dedos alargados. Laura se incorporó como si respondiera a una orden silenciosa. Martín sintió que algo en su interior se desgarraba. Laura. Intentó llamarla nuevamente, y esta vez sí pudo escucharse. Por un instante, su mirada pareció enfocarse en él. Sus labios se entreabrieron como si quisiera decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, un destello de luz cubrió toda la habitación. El dolor se intensificó. La cabeza de Martín explotó en una sensación de fuego blanco y luego... nada. Oscuridad. Y un susurro en su mente antes de que todo desapareciera. Es solo el principio. Martín despertó de golpe. El frío suelo de piedra del cerro Uritorco estaba bajo su cuerpo. La brisa nocturna acariciaba su piel, húmeda de sudor frío.
Se incorporó bruscamente, respirando con dificultad. Su cabeza latía con un dolor insoportable, como si le hubieran taladrado el cráneo. A su lado, Laura yacía inmóvil. Laura. La sacudió con desesperación, pero ella no reaccionó. El miedo se apoderó de él cuando notó que su piel estaba más fría de lo normal. Sus labios estaban entreabiertos, sus ojos cerrados con fuerza, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Entonces, sin previo aviso, Laura inhaló bruscamente y abrió los ojos. Pero algo en ella estaba mal. Sus pupilas estaban dilatadas al máximo, sus ojos oscuros y brillantes como un reflejo del cielo nocturno. Su expresión era vacía, distante. ¿Laura?, susurró Martín, con el corazón martillándole el pecho. Ella parpadeó lentamente y ladeó la cabeza, como si estuviera analizándolo. Luego, esbozó una sonrisa, pero no era su sonrisa. Era algo forzado, inhumano, como si estuviera imitando un gesto sin comprenderlo realmente. Martín, su voz sonó ronca, como si no la usara desde hacía siglos. Volvimos. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo estaba profundamente mal. Se puso de pie con dificultad y miró a su alrededor. Estaban de regreso en el cerro, pero algo en el paisaje había cambiado. Los árboles se veían más altos y oscuros, como si hubieran crecido en una noche. El aire era pesado, denso, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad estática. Pero lo peor fue cuando miró hacia el cielo. Las estrellas estaban allí, pero no eran las mismas. La constelación de Orión, que siempre había reconocido, estaba deformada. Algunos astros brillaban con una intensidad distinta, como si hubieran cambiado de posición. No estamos donde deberíamos estar, murmuró para sí mismo. Laura se levantó lentamente. Su cuerpo se movía con una rigidez extraña, como si estuviera acostumbrándose de nuevo a la gravedad. Tenemos que irnos de aquí, dijo Martín, sintiendo que algo lo acechaba en la oscuridad. Pero Laura no lo siguió. No, dijo con una calma escalofriante. Ya no importa. Martín sintió su pulso acelerarse. ¿Qué decís? Laura, tenemos que volver al pueblo, pedir ayuda. Algo nos pasó. Nos llevaron, Laura lo miró directamente a los ojos. Nos eligieron. Un susurro frío se deslizó en la brisa nocturna, como si algo invisible se moviera a su alrededor. Martín retrocedió un paso. Laura, ¿sos vos? Ella ladeó la cabeza de nuevo, con una expresión de curiosidad infantil. No sé. Su voz sonó diferente esta vez. Más profunda. Más ajena. Y luego, con un movimiento repentino, Laura alzó la vista al cielo. Ya vienen, susurró. Martín sintió la sangre helarse en sus venas. Algo brilló en lo alto del cerro. Una luz blanca, pulsante, que descendía lentamente. No había escapatoria. Martín despertó, pero ya no estaba en el Cerro Uritorco. Se encontraba en su departamento en Buenos Aires, sumido en una confusión abrumadora. El sonido cotidiano de la ciudad, el murmullo incesante del tráfico, las sirenas lejanas y el zumbido de la vida urbana, resultaba inusualmente distante, casi ajeno. La luz matutina se colaba por las cortinas, pero no era capaz de disipar la penumbra que ahora anidaba en su interior. Al incorporarse,
Cada paso que daba sobre el frío suelo de cerámica le recordaba la pesadilla vivida. Con manos temblorosas, se dirigió al baño y, al encarar el espejo, quedó paralizado por lo que vio. En su antebrazo derecho se abría una marca circular, perfectamente simétrica y de un tono rojizo que contrastaba con su piel pálida. Aquella huella, semejante a un sello arcaico, parecía emanar una energía sutil pero innegable, como si algo de otro mundo hubiera decidido dejar su impronta en él. Sentado frente al espejo, Martín se dejó llevar por la marea de recuerdos. Las imágenes del Cerro Uritorco regresaban en forma de destellos: la cabaña rústica, la advertencia del viejo del pueblo, la caminata bajo la luz de la luna, el inquietante murmullo del viento, y sobre todo, el terrorífico instante en que la extraña luz lo envolvió a él y a Laura. La aducción, con sus rostros inhumanos y la sensación aplastante de ser observado por fuerzas desconocidas, se mezclaba ahora con la cruda realidad de su nuevo entorno citadino. Aun con el dolor punzante en la cabeza, Martín tomó su teléfono y marcó el número de Laura, deseando con urgencia obtener respuestas. Tras varios timbres, la voz que contestó le heló la sangre. Era una versión de Laura que resultaba distante, casi espectral. «Estoy en casa», respondió ella, «pero ellos todavía nos vigilan». Esa simple frase, cargada de una gravedad inexplicable, desató en Martín una ola de inquietud. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo podía algo tan desconocido extender su influencia hasta el corazón de la ciudad? La respuesta parecía estar oculta tras la transformación inexplicable de Laura, quien ahora parecía haber perdido parte de la esencia que una vez la definió. En los días siguientes, la vida de Martín se convirtió en un torbellino de inquietud y soledad. Aunque la ciudad seguía su curso y la rutina diaria parecía reinar en cada esquina, en él se había instalado una sensación de constante vigilancia. Cada sonido, cada sombra que cruzaba su camino, le recordaba que aquello ocurrido en el Cerro Uritorco no era un sueño pasajero, sino el inicio de algo mucho mayor. Impulsado por la necesidad de comprender su destino, Martín comenzó a indagar en todo aquello que pudiera arrojar luz sobre los hechos. Visitó bibliotecas en busca de antiguos manuscritos y leyendas locales, se reunió con expertos en fenómenos paranormales y exploró foros y textos esotéricos que hablaban de encuentros extraterrestres y portales dimensionales. Entre polvorientas páginas y murmullos de sabiduría ancestral, descubrió relatos de marcas similares a la suya, de encuentros que parecían desafiar las leyes conocidas y de una red oculta de sucesos que conectaba lugares tan dispares como el Cerro Uritorco y el corazón palpitante de la gran ciudad. A medida que las noches se alargaban, Martín se vio asediado por sueños inquietantes. Revivía una y otra vez la imagen de Laura, de su mirada vacía y de esa sonrisa perturbadora que había presagiado el comienzo de la transformación. En sus pesadillas, la figura alta y espectral del ser extraterrestre aparecía, deslizando su presencia siniestra por los contornos de su mente, repitiéndole en un susurro incesante: «Es solo el principio». El eco de esa frase resonaba en la penumbra de su conciencia, recordándole que la realidad había cambiado para siempre. La marca en su antebrazo empezó a emitir un tenue resplandor en la oscuridad, como si fuera un faro interno que lo conectaba con una fuerza oculta. Martín llegó a temer ese brillo, pues lo veía como la señal de una conexión impuesta por seres de otro mundo, un vínculo que había alterado su destino. Los colores de su entorno parecían intensificarse, y los sonidos se volvían distorsionados, como si la línea entre la realidad y la fantasía se hubiera desdibujado irremediablemente. Con el paso de las semanas, su aislamiento se profundizó.
Las llamadas y los mensajes de amigos se convertían en ecos lejanos, incapaces de penetrar el muro de paranoia y desesperación en el que se había encerrado. La transformación de Laura, cuya voz y presencia eran ya tan enigmáticas que parecían pertenecer a otra dimensión, lo consumía con una angustia creciente. Había perdido para siempre a la persona que amaba, o simplemente se había metamorfoseado en algo irreconocible, controlado por fuerzas que él apenas podía comprender. Una noche, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación, Martín decidió enfrentar directamente el enigma que había trastocado su vida. Con la marca brillando intensamente, salió al balcón de su departamento. La ciudad parecía dormitar en un silencio perturbador, y las luces de los edificios parpadeaban en una cadencia inquieta. El cielo, enmarcado por las primeras luces del alba, mostraba una extraña amalgama de colores, nubes que parecían incendiarse con tonos azulados y verdosos, como presagio de una amenaza inminente. Mientras observaba el firmamento, sintió de nuevo esa presencia indescriptible. Una sombra se deslizó por el borde de su visión, dejando un rastro de frío que le erizó la piel. No era la primera vez que algo así sucedía, pero ahora la sensación era ineludible. El terror vivido en el Cerro Uritorco se había expandido, invadiendo cada rincón de su existencia. Martín comprendió, con una certeza dolorosa, que el suceso no había sido un incidente aislado, sino el inicio de una conexión oscura y perturbadora entre mundos. Esa noche, mientras el silencio de la ciudad se hacía casi absoluto, Martín juró que descubriría la verdad, sin importar cuán aterradora o incomprensible fuera. Cada cicatriz en su cuerpo y en su alma era testamento de que el encuentro con lo desconocido había dejado una marca imborrable. La normalidad había sido fracturada, y en el eco persistente de aquella noche de terror resonaba una promesa escalofriante: la oscuridad siempre encuentra una forma de regresar, y lo que él había experimentado era solo la punta de un iceberg que amenazaba con engullirlo por completo. Así, con el amanecer asomándose entre los edificios de la gran ciudad, Martín se adentró en un futuro incierto, en el que las respuestas buscadas se encontraban más allá del alcance de la lógica humana. La transformación de Laura, la misteriosa marca en su piel y la inquietante presencia que se manifestaba en cada sombra eran piezas de un rompecabezas cósmico que retaba toda comprensión. En el susurro lejano del viento y en el parpadeo de luces en la penumbra, se escuchaba la promesa ineludible de que aquello no había sido un final, sino el comienzo de una nueva y aterradora realidad.